misterio del falso Elías. Hace días que estamos predicando los misterios de Dios y menos el paréntesis del mensaje anterior, estábamos muy centrados en el Apocalipsis. ¿Por qué es necesario predicar escatología? O sea, ¿por qué es necesario de que nosotros prediquemos los momentos finales que va a acontecer en la raza humana? Si leemos en Hechos de los Apóstoles, versículo 26, capítulo 26 y versículo 18, Pablo, cuando le interrogan, él da unas palabras que son muy interesantes. Hechos 26, versículo 18. Dice que el mismo Señor Jesús lo envió a Pablo para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz. Es muy curioso que aquí dice que Pablo es el que tiene que abrir los ojos de sus oyentes para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Os habéis fijado el detalle? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Si leemos en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 2, el versículo 3, hablando del libro del Apocalipsis, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Así que, como hemos podido ver en estos dos versículos, es importante que nosotros tengamos los ojos bien abiertos en los acontecimientos que van a ocurrir y que ya están ocurriendo y que ya han empezado a ocurrir, porque el tiempo está cerca. Dentro del misterio de la bestia, que todavía no lo hemos predicado, nos podemos hacer una pregunta, que es: ¿cuándo surgirá esta bestia malvada, o sea, este anticristo que dominará el mundo? ¿Y cuál será una parte de su manifestación? El Señor Jesús, en el sermón que hizo en el monte, en el capítulo 24 de Mateo, aquí nos declara tres tiempos que tenemos que entender, que tenemos que centrarnos para poder entender las profecías bíblicas del fin. Y Jesús nos dice que habrá un principio de dolores. Segundo, que vendrá una tribulación. Y tercero, que vendrá una gran tribulación. Son tres tiempos diferentes. Principios de dolores que la Iglesia, todos ya estamos empezando a vivirlos. Ya hace tiempo que empezaron los principios de dolores. Desde que empezó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, desde que el pueblo de Israel volvió a su nación el 14 de mayo de 1948, ya empezamos los principios de dolores, hasta que la Iglesia sea arrebatada. Después de que la Iglesia sea arrebatada, vendrá la tribulación sobre esta tierra, que durará 3 años y medio. Y por último, vendrá la gran tribulación, que durará otros 3 años y medio, hasta que el Señor Jesús, Él mismo, ponga los pies en la tierra y libre al pueblo de Israel de todas las penurias, persecuciones y y cosas malas que les van a acontecer. Para que entendamos cuándo va a surgir este falso Mesías, este anticristo, esta bestia, podemos leer en el capítulo de Juan,
en San Juan capítulo 5 y versículo 43, cuando lo tengáis, me decís un amén, o por escrito, porque os estoy escuchando. Juan 5, 43. Si lo decís por escrito también está bien, ¿eh? Juan 5, 43. Jesús, hablando a los discípulos, hablando a los fariseos, hablando a los escribas, les dijo: yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, perdón, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Esta profecía todavía no se ha cumplido. Sí que se ha cumplido la mitad de la profecía, en que a él, como dice Juan capítulo 1 y versículos 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Veis? Esta parte de la profecía ya se cumplió. Pero la segunda parte: si otro viniere en su nombre, a éste recibiréis. Y tenemos que entender que el diablo es un imitador de las obras de Dios. Lo hemos tratado extensamente en toda la serie. Lo podéis buscar en internet, sobre el misterio de la serpiente, el misterio de la maldad. Lo podéis buscar. El diablo es un imitador completamente de Dios. Y igual que cuando Jesús vino a la tierra, vino con unas características y a través de unas señales concretas, así este anticristo tiene que venir de la misma manera. Entonces, vamos a estudiar, vamos a aprender cómo vino Jesús. Porque dice que yo he venido en nombre de mi Padre, pero a mí no me recibís. Desde que apareció el Mesías entre ellos siempre quisieron saber si este Mesías, si este Cristo, si este Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando desde Génesis 3:15, cuando se le dio la promesa a Adán, diciéndole que de la simiente de la mujer saldría un Salvador que aplastaría la simiente de la serpiente. Y desde que Cristo puso los pies en la tierra, Herodes preguntaba: ¿dónde nacerá este Mesías? Mateo 2:4. Se lo preguntaba a los magos que vinieron de Oriente. Poncio Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Horas antes de crucificarlo, Mateo 27:11. El pueblo de Dios le preguntaba: ¿de Galilea vendrá el Mesías? Juan 7:41. Los fariseos quieren saber si Jesús es el Mesías. Mateo 16, del 1 al 3. Y el mismo Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice el mundo que soy yo? Mateo 16, del 13 al 17. Unos Juan el Bautista, otros un profeta, y Pedro dice: pero yo sabemos que tú eres el Cristo. Y acordaros que ahí está escrito que Dios, Jesús, le dice: esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en el mundo, todo el mundo se preguntaba si él era el Mesías. Porque resulta que ellos, el pueblo de Israel, tenemos que centrarnos en el pueblo de Israel y no entre los gentiles. El pueblo de Israel tenía claro una profecía
que tenía que acontecerse sí o sí antes de que viniera el Mesías. Buscar Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, unas hojitas antes de Mateo. Malaquías, capítulo 3 y versículo 1. Amén, cuando lo tengáis. Amén. Amén. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Lo veis? Yo envío mi mensajero. Ellos estaban esperando un mensajero. Si vemos Malaquías, el último versículo de Malaquías, capítulo 4 y versículo 5, vuelve a repetir las mismas palabras. He aquí, yo os envío, y ahora ya dice concretamente a quién. El profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y este profeta Elías hará volver al corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos al corazón de los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay una lectura que no hemos hecho, pero es importante porque esta era la respuesta a la pregunta que le hicieron los escribas en Mateo 16, del 13 al 17. Lo busco y lo leo yo rápido. Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó al 17. Muy bien, ya lo hemos leído este. Muy bien, que es cuando le preguntó, ¿quién sois vosotros? Pero muy bien. Cuando le preguntan a Jesús, muy bien, perdonad un segundo. Es que me he perdido en una cita, me he perdido en una cita. No habrá tiempo de decir hipócritas que sabéis que... Ay, Señor Jesús. Bueno, cuando resulta que los fariseos le preguntan a Jesús, aquí está, Mateo 17:10, perdonad, aquí está, Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esa es la pregunta que le hicieron a Jesús. Y Jesús le responde en el verso 11, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Veis? Elías viene primero, le dice. Y luego en el versículo 12 les continúa diciendo, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también al Hijo del Hombre padecerá de ellos. Este Elías que habla Jesús, que dice que viene primero y que ya vino, tenemos que entender que aquí Jesús nos está dividiendo este Elías que ya vino con el que vendrá. Vamos a explicarlo claramente. Cuando hemos leído en Malaquías 3:1, que dice que yo enviaré, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, este mensajero fue Juan el Bautista. Este mensajero fue Juan el Bautista. Porque Jesús mismo dijo que
Lo podemos leer en el versículo 13 de Mateo. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pero ¿cómo es posible que Juan el Bautista es el que viniera y luego se presentara, como nos dice en Malaquías, en la otra profecía, que vendrá para juzgar al mundo en su segunda venida? Vendrá el Elías para juzgar al mundo, que Juan el Bautista volverá al mundo. Y la respuesta la tenemos en Lucas 1:17. Cuando el ángel se le presenta a los padres de Juan el Bautista. Y dice así: e irá delante de él, ¿de quién? De Jesús, del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a las prudencias de los hijos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Vemos? Vemos como Juan el Bautista, quien vino sobre Juan el Bautista, fue el espíritu de Elías. No fue Elías en persona, porque este Elías en persona sí que vendrá, pero vendrá al final de los tiempos, que será uno de los 2 testigos, cuando la iglesia ya no está aquí y todavía se tenga que predicar en esta tierra. Lo predicarán los 144.000, lo predicarán los 2 testigos, que uno de ellos será Elías, y lo predicarán los ángeles con el Evangelio eterno, tal como dice en Apocalipsis. Pero con Juan el Bautista vino el espíritu de Elías. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿este espíritu de Elías ha estado en este mundo antes de Juan el Bautista? Y la respuesta es que el espíritu de Elías ha estado en 3 lugares en la Biblia. 1, sobre Elías. El espíritu de Elías ha estado sobre Elías. 2, estuvo sobre Eliseo, cuando el espíritu de Elías vino sobre Eliseo y partió el mar para cruzarlo. Y 3, estuvo sobre Juan el Bautista. Ahora, en Apocalipsis, como os he dicho, 11, del 3 al 6, que se nos habla de los 2 testigos, ahí quien vendrá es Elías en persona, no el espíritu de Elías, sino el mismo Elías, para predicar a este mundo. Y serán vencidos por la bestia, aunque después resucitarán, y estos 2 testigos serán arrebatados a vista de todos. Pero el anticristo, este hombre de pecado, llegará como llegó el Mesías, de la misma manera. O sea que delante de él tiene que venir un precursor. ¿Por qué? Hemos leído en Juan que dice Jesús, la profecía: cuando yo vengo, a mí no me recibís, pero el que venga otro en su nombre, sí que lo recibiréis. Para que el pueblo de Israel reciba a este falso Mesías, para ellos tiene que llegar un Elías, un falso Elías. Nosotros sabemos que es un falso Elías, porque nosotros ya sabemos que el espíritu de Elías ya vino y que Elías vendrá, pero para predicación del Evangelio. Y cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida a reinar en esta tierra. Pero el pueblo de Israel, que será engañado por esta bestia, por este diablo, este pueblo de Israel tiene que creer que delante de él hay un precursor. Mirad, los judíos esperan a un rey. Y este rey, que será este falso Mesías, como dice Daniel 11:36, se manifestará a ellos. Los islámicos esperan a un Mahdi, a un Salvador, que será este mismo personaje. Y los cristianos, hablo de los cristianos católicos, los que no se guían por la Biblia, sino que se guían por la religión, estos esperan un pacificador que venga a poner paz a esta tierra.
Y vuelvo a repetir, estos tres necesitan a un Elías para aceptar a este personaje como sus Mesías. Y ahora, un espíritu del falso Elías, escuchad bien lo que voy a decir, atenderme bien a esto. Un espíritu muy similar al el espíritu de Elías que estuvo sobre Juan el Bautista, un espíritu similar, pero del otro lado, de los ángeles caídos, de los diablos, un espíritu maligno se meterá dentro de un gobernante, de un líder, que este gobernante dominará el mundo durante 3 años y medio, que será el tiempo de la tribulación, y que este gobernante nos habla de él en Apocalipsis capítulo 17. Si me queréis acompañar, ahora lo explicaré muy claro y para que todos lo entendamos. En Apocalipsis 17 vemos un juicio que se realiza a una ramera. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndoles: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Hay una sentencia contra una mujer que le llama la ramera, y todos sabemos lo que significa ser una ramera, que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó al espíritu el desierto, y vi, ahora ya vio a la ramera, y vi una mujer, esa ramera, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nosotros sabemos que la bestia, y esto será el próximo mensaje seguramente, es el anticristo. Y esta ramera está subida sobre el anticristo porque es la que está gobernando. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué esta Babilonia, que se dice aquí, y en su frente, versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a ver quién es esta ramera, quién es esta mujer. La palabra ramera significa una mujer que vende su cuerpo, y vende su cuerpo a cambio de dinero. En el capítulo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, ella ha vendido religión a cambio de dinero, y se ha hecho muy rica. Segundo, está sentada, está gobernando en 7 montes. Esto lo podemos ver en el versículo 1, donde dice que ella está sentada sobre muchas aguas. Y cuando ella está sentada, es que está gobernando. La postura de estar sentado en un trono es la de uno que gobierna. Punto 3. Está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son las aguas? Dice el versículo 15: y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Os lo traduzco: ecumenismo. Todas las religiones del mundo dominadas por esta ramera. Esta ramera es una ciudad, versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
¿Qué significa los colores que lleva? Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. El color púrpura es el color lila y el color escarlata es el color de la sangre. ¿Todos sabéis? A ver, hacemos una pregunta. Bueno, seguimos un poquito más. Llena de riquezas, versículo 4, y adornada de oros, piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y por último, borracha, versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto está clarísimo. ¿Qué religión es una gran ciudad adornada con todas las riquezas del mundo, que sus colores son lila y escarlata, o sea, lila y rojo, o rosado, que ha perseguido a los cristianos y los ha masacrado y los ha matado, y para colmo se ha vendido a todo el mundo simplemente por el poder y por las riquezas? Pues es el Vaticano. No hay otra religión. No hay otra religión. No hay otra religión. No, todavía no. No hay otra religión que tenga un lugar en la ONU. No hay otra religión que durante 18 siglos prohibió casarse a reyes, a príncipes, etcétera, etcétera. No ha habido otra religión. Solo es esta religión. Y esta religión, porque el Espíritu Santo nos lo muestra así, y tenemos que ser claros y específicos en saber que está hablando de esta religión, ¿qué es lo que está haciendo esta religión? Preparando el camino del anticristo. Mirad, el líder de esta religión han sido siempre los papas. Desde que Constantino propuso el primer papa en el año 300 después de Cristo hasta nuestra edad, siempre ha habido una sucesión de papas, y este último que tenemos es el Papa Francisco. Digo que tenemos porque es el que tiene el mundo, no nosotros los cristianos, ¿ya? Y este espíritu falso, cuidado lo que os voy a decir ahora, este espíritu falso de Elías está actuando sobre el Vaticano y sobre este Papa Francisco. Y os lo voy a demostrar con una serie de hechos históricos que avalan lo que yo os voy a acompañar a continuación. Este pueblo, esta ciudad, esta ramera, con este espíritu del ecumenismo, porque está sentada sobre muchas aguas, sobre muchas lenguas, sobre muchas naciones, y ya os he dicho que en la actualidad hay 3 religiones que están esperando la llegada de este falso Mesías: los judíos, los musulmanes y los falsos cristianos, que esperan un libertador, el que pondrá en la tierra a reinar a la iglesia, algo que no es nada bíblico y que en la Biblia no existe, porque quien vendrá a reinar es Jesucristo en su segunda venida, y nosotros reinaremos con él. Pero hasta ese momento la iglesia no ha venido a reinar. La iglesia ha venido a limpiar sus vestiduras y a prepararse para la llegada de Jesús. Desde que Jesús fue llevado al cielo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y los ángeles le dijeron que miráis, aquí está Jesús que veis, un día bajará. Y desde ese momento, la iglesia que nació aquel día en Pentecostés está esperando la redención, la llegada de este Jesús. Pero este falso Mesías, tened mucha atención a lo que voy a decir, este falso Mesías está precedido por un falso Elías o un falso espíritu de Elías. Y ahora sí,
Este falso espíritu de Elías, el primero, el concilio. Este falso espíritu de Elías llegó, escuchar bien, sobre el concilio del Vaticano, el segundo concilio del Vaticano, el 28 de octubre de 1965, donde allí, os voy a leer literalmente lo que se estipuló en aquel concilio. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y de verdadero. Hablamos de otras religiones. O sea, la Iglesia Católica no rechaza lo que hablan otras religiones. Considera como sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Esas son palabras extraídas del mismo concilio del Vaticano, del segundo concilio del Vaticano, del 28 de octubre de 1965, cuando se instalan las bases del ecumenismo, donde todas las religiones son buenas para llegar a Dios, donde la salvación de los hombres no viene a través de Cristo, sino que viene a través de las obras que hagan y de sus preceptos con respecto a la salvación y las obras que hagan los hombres en la tierra. Esto es lo que declaran este espíritu del falso Elías que empezó a actuar el 28 de octubre de 1965 a la, digámoslo así, a la luz pública. O sea, que todas las religiones, los judíos, los musulmanes, los cristianos, los protestantes, los ortodoxos, los hindús, los Hare Krishna, el Buda, ¿cómo se llama? El del Tíbet, los tibetanos, todos se van al cielo porque Dios es el Dios de todas las religiones. Esa es la primera mentira que nosotros como cristianos sabemos que esto no es así. Porque, ¿qué dijo Jesús? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y nadie va al Padre sino por mí. No hay nadie más. Ni una religión, ni una forma de vivir, ni una forma de actuar. Vuelvo a repetir, Juan 1:12. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es el Evangelio. Lo otro es el falso evangelio que está en el mundo y que está predicando este espíritu del falso Elías. La segunda manifestación de este espíritu del falso Elías vino sobre el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, que todos acordaréis un poquito de él, los que tengáis un poquito más de edad, que es aquel pequeñito con carita redonda, que era carita de buenachón. El 27 de octubre del año 1986 se reunieron en la ciudad de Asís 12 religiones: católicos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas, sintoístas, religiones tradicionales africanas, hinduistas, etc. Cuidado lo que hicieron aquel día, para ayunar y orar unidos por la paz del mundo. Este espíritu del falso Elías, que empezó en el año 1965, se manifestó en el año 1986, de una forma clara y concisa. Ahí fueron, y lo voy a decir así de claro, millones de cristianos evangélicos engañados por el diablo, a orar unidos con los católicos, con los hinduistas y con todos. Y hermanos
para todos aquellos que no lo sabéis, nuestro Dios es uno. Nuestro Dios tiene un nombre y Pedro lo dice claro quién es. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro, a ver. Primera de Pedro. Aquí está. Versículo 3. Ahora vamos a ver quién es el Dios tuyo y el Dios mío si has sido lavado con la sangre de Cristo. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador y como tu único Señor. Si tú crees que tú, Jesús, es el único que intercede entre el Padre y en ti. Si tú crees que solo Jesús es la única persona que te puede salvar. Y si tú crees que la Biblia es la única palabra de Dios, única y suficiente para llegar a la salvación de Cristo. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios. Ahora ya sabemos que es un Dios. Pero ahora Pedro nos dice quién es este Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestro Dios no es el Dios de Alá, de los musulmanes. Nuestro Dios ni siquiera es el Dios de los judíos, no os equivoquéis. Nuestro Dios no es el Dios ni siquiera de los católicos, ni el de los mormones, ni el de los testigos de Jehová. Nuestro Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que a través de Jesucristo tenemos redención de pecados, tenemos perdón de pecados, y a través de Jesucristo podemos llegar a la salvación y resucitaremos en el día postrero. Ese es nuestro Dios. Y los demás dioses no son el nuestro Dios. Y nosotros no podemos orar a otro Dios. Hermanos, nosotros no podemos estar en comunión con las tinieblas. ¿Qué comunión tienen las luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Cómo saldrá de una fuente agua salada y agua dulce? Imposible. Entonces lo dice la Biblia. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. ¿Lo veis? ¿Lo veis la enseñanza de toda esta predicación? ¿Quién es nuestro Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. No cualquier Jesucristo, el Jesucristo que nos salva. Primera de Pedro 1:3. Esta reunión ecuménica que se realizó el 27 de octubre de 1986, donde se reunieron estas 12 religiones para orar por la paz del mundo, por buenos resultados fue escandalosamente un fracaso. 1990 a 1997, la guerra civil entre Tutsis y Hutus en Ruanda, una de las masacres más grandes que ha habido en el mundo. Año 1991, guerra del Golfo Pérsico en Irak. Año 1991-95, guerra de los Balcanes a Bosnia, que todos los europeos nos acordamos de esta masacre que hubo en Bosnia. Guerra de 1991 a 1996, guerra de Chechenia. 1995, guerra entre el país de Perú y Ecuador. Solo duró un año, pero los que estáis allí os tenéis que acordar de esta guerra. 1996, guerra de Irak entre Estados Unidos y Irak. O sea, este conjunto de personas, y que habían muchos cristianos, no os equivoquéis, y había muchos protestantes, y había muchos pastores evangélicos que cayeron en esa trampa y que fueron a orar. Resulta que el mundo continuó de mal en peor, de mal en peor. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia no dice que va a venir paz,
de que va a venir un momento de tranquilidad. No. La Biblia dice que la sociedad vamos de mal a peor, de mal a peor, hasta que llegará un momento en que la depravación será tanta que llegará a las puertas del cielo y el Señor tendrá que derramar su ira porque ya no podrá aguantar más la maldad. Como pasó con Sodoma y con Gomorra, como pasó con Noé. Así que solo he dado unas pinceladas para saber que este espíritu inmundo, este espíritu que estaba y que está actuando del falso Elías, preparando el camino, todavía está en el mundo. Estas reuniones que empezó el Papa Juan Pablo II, todavía se han ido repitiendo en el tiempo. A mí se me quedó grabada una fecha, que fue el 11 de septiembre del 2001. Cuando cayeron las dos torres gemelas, resulta que otra vez cristianos, musulmanes, católicos, etcétera, etcétera, estaban reunidos todos para orar para la paz. Ese mismo día que cayeron las torres gemelas y que murieron 3.000 personas por la maldad que había, pues resulta que ese mismo día resultó que cayeron, que se estaban reuniendo para la oración ecuménica que se ha ido repitiendo hasta el pasado 20 de octubre, esto hace 4 días, estamos en marzo, pues el 20 de octubre se volvieron a reunir. Y por último, es muy interesante que este espíritu de este falso Elías, que se manifestó en el año 1968, que luego a través del Papa Juan Pablo II, ahora sobre el Papa Francisco, están creando la ciudad de Babilonia, tal como lo vais a escuchar y lo estáis escuchando. Se llama la Casa de la Fraternidad Abrahámica. Toda esta información que yo os estoy dando en este mensaje, que luego lo tendréis en Facebook si no me lo quitan, y lo tendréis en YouTube si no me lo quitan, lo podréis volver a repetir y podréis buscar toda esta información en internet y la tendréis claro. Tú estás poniendo las fotos, ¿no? Muy bien, la Casa Fratérnica. Aquí veis una foto de 3 construcciones que ya se están construyendo y que se inaugurarán el próximo año 2022 en la ciudad de Abu Dhabi, o sea, en el Golfo Pérsico, justo delante de Irán, delante de los persas. Y en este lugar se han preparado 3 construcciones y han firmado 3 religiones, que son la judía. Se realiza una sinagoga judía. Esta sinagoga judía no es cualquier sinagoga. Esta sinagoga judía está orientada hacia Jerusalén. Esta sinagoga que está orientada hacia Jerusalén, cuando se lee el rollo de los profetas o se lee el Pentateuco de Moisés, la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, los judíos siempre lo leen de cara a Jerusalén. Pues donde se lee esta lectura está de cara a Jerusalén. Así está orientada. Para que esto se realizara, resulta que la gran mayoría de sacerdotes judíos han tenido que firmar y estar de acuerdo con el Papa Francisco. ¿Lo veis? Como esto ya ha empezado de una forma escandalosa a actuar en el mundo. Segundo, la mezquita islámica, que también está en la imagen, está orientada hacia la Meca. Y como sabéis, cuando los musulmanes se arrodillan a orar dirección a la Meca, no dirección a ningún otro lado, porque ellos adoran a su Dios, que es Alá. Y por último, la Iglesia Católica está orientada hacia el este. El significado es clarísimo. Quiere abrir las puertas para que todo el Medio Oriente entre bajo el dominio de esta Iglesia Católica. Todo esto, los católicos y la Iglesia Católica le llama el espíritu de Asís. Tal como os digo, el espíritu de Asís.
Si lo buscáis en internet, el espíritu de Asís, os saldrá toda esta información y mucha más que no he querido compartir y que está en las redes y que la podéis encontrar. Yo sé que no es el espíritu de Asís, porque los muertos, dice el Señor, que se van al cielo o se van al infierno, pero no se quedan aquí bambando. Lo que sí que sé es que es un espíritu inmundo que está gobernando, que está sobre esta bestia, ahora lo explicaré claro, que está dominando esta Babilonia y que es el espíritu del falso Elías preparando el camino del anticristo. Nos podemos hacer una pregunta, y que es muy válida, que es: ¿qué propósito tiene el Papa en todo esto de meterse a hacer una mezquita, de meterse a hacer una sinagoga, de crear una ciudad en Abu Dhabi? Que no es casualidad, porque Abu Dhabi es uno de los países donde la riqueza es más y donde casi se diría que con fondos del petróleo se van a crear todo esto. Nadie va a poner dinero, todo este dinero ya está preparado y ya está puesto para que salga. Esto es una nueva ciudad que están construyendo. ¿Cuál es el propósito que tiene el Papa Francisco con todo esto? Pues el primer propósito que él tiene es gobernar sobre los infieles. Mirad, volvemos a leer, porque esto es complicadito, pero lo tenéis que entender, porque si entendéis esto, entenderéis los próximos mensajes. Y lo que es importante, si entendemos tal como lo explica la Biblia, se nos abren las vendas y empezamos a ver lo que nos rodea y empezamos a ver las cosas tal como son. Como hemos leído en Hechos de los Apóstoles, cuando a Pablo Jesús les dice: predica para que se les abran los ojos, para que se les abran los ojos y vean y lleguen al conocimiento de Jesús y la salvación. Asimismo, cuando nosotros predicamos y se nos abren los ojos, vemos entonces la realidad. Vemos que este ecumenismo está dominado por un espíritu inmundo, no por el espíritu de Jesús, no el espíritu de Elías, sino un falso espíritu de Elías, y vemos muchas cosas más. Apocalipsis, otra vez, 17, versículo 3. Y me llevó al espíritu al desierto, y vi una mujer. Ya sabemos quién es esa mujer, lo hemos dicho, el Vaticano. No hace falta hablar más. Todas las explicaciones le hemos dado antes. Una mujer sentada sobre una bestia. Esta bestia, ¿cuáles eran las cualidades de esta bestia? Esta bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Esta imagen de las 7 cabezas y las 10 cuernos sale 2 veces más en el Apocalipsis. Sale en Apocalipsis 13 y sale en Apocalipsis 12. Yo quiero que lo leáis y quiero que me fijéis, y quiero que fijéis lo que os voy a decir. Apocalipsis 12. Apareció una señal, un gran dragón escarlata que tenía, contemos, los que estáis ahí, acordaros, o coger un lápiz o algo, o apuntaros. Tenía 7 cabezas, como la otra bestia. Tenía 10 cuernos, como la otra bestia. Y en las cabezas tenía 7 diademas. Vale. Esta es la primera imagen. Segunda imagen, Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas, igual que Apocalipsis 12, igual que Apocalipsis 17. Perfecto. Que tenía 10 cuernos, igual que Apocalipsis 12, igual que Apocalipsis 17. Y en sus cuernos tenía 10 diademas. A ver, Apocalipsis 12. Tenemos un dragón con 7 diademas. Apocalipsis 13. Tenemos una bestia con 10 diademas. Apocalipsis 17. Tenemos una bestia sin diademas. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Espíritu Santo
con que no tiene diademas. ¿Qué es una diadema? Una diadema es una corona real que tienen los reyes. Es una corona real que tienen los reyes. Y esta corona significa autoridad. Entonces, la bestia que la mujer del Apocalipsis 17, y me llevó al espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Resulta que esta mujer, este Vaticano, digámoslo claro y catalán, este Vaticano que está sentado sobre una bestia que no tiene coronas. O sea que estos 10 reyes no están gobernados. ¿Qué es lo que está buscando el Papa en todo esto? El Papa está buscando gobernar sobre los infieles de la tierra. Él quiere gobernar. O sea, el Vaticano sigue siendo esta ramera que vende religión por dinero. Y quiere vender la religión por dinero. Entonces, lo que está haciendo es querer coger autoridad sobre esos infieles que se pueden decir que son el resto de religiones. Muy bien. Tenemos a los islámicos, tenemos a los judíos, que son los principales del juego, porque no nos equivoquemos, que ahí es donde está el principal juego, entre los tres. Y este Papa está buscando unos aliados, unos gobernantes aliados, que seguramente que ya los tiene y que están a su lado, y que son 10 reyes. Ahí está el anticristo, actuando con él, ahora mismo, en estos momentos. Y si no está a puntito de que se una a ellos. Él está buscando unos aliados que todavía no tienen coronas. ¿Lo veis? Hemos dicho todavía no tienen coronas, todavía no tienen poder. Dice el versículo 12 de este capítulo 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Lo veis? 10 reyes. Que aún no han recibido reino. Por eso no tienen coronas. Lo recibirán después. Ahora de momento no tienen. Mientras el Vaticano esté gobernando, digamos que es la ramera, esté gobernando, estos reyes estarán bajo su autoridad. Ni siquiera, os voy a decir así, ni siquiera el Papa Francisco conoce quién de ellos es el anticristo. Ni siquiera él sabe el propósito de lo que está haciendo. Porque lo que sí que lo sabe Dios es que le está preparando el camino para juzgar esta tierra. Ni siquiera el Papa conoce lo que está pasando a su alrededor. Pero ahí se está preparando el camino de lo que está diciendo la Biblia. ¿Cuál es el propósito que puede tener un religioso? Dominar. Gobernar a través de los gobiernos. ¿Os acordáis la semana pasada cuando hablábamos, o hace 15 días, de la serpiente? La maldición que le dio Dios a la serpiente, a Satanás, que le quitó las manos y que a través de esas manos ahora Satanás tiene que actuar por las religiones, que le quitó los pies y que ahora a través de los gobiernos actúa Satanás para hacer su obra. Las religiones y los gobiernos. Este espíritu de Asís, este falso espíritu que está actuando en el mundo, este falso espíritu de Elías que está preparando el camino de una ramera para dominar sobre el resto del mundo, para dominar sobre 10 reyes. Este Papa Francisco está buscando unas alianzas, como dice en Daniel, que estos dedos de la estatua de Nabucodonosor, que son de hierro y que son de barro, y que entre ellos
tendrán alianzas para unirse, serán cada uno individual, pero tendrán alianzas humanas para unirse, son para preparar el camino del anticristo. Cuando el anticristo se haya manifestado a este mundo, ese día, Apocalipsis capítulo 6 y versículos 1 y 2, el primer sello del Apocalipsis, cuando el anticristo se manifieste al mundo, hermanos, empiezan los 7 años de la tribulación en este mundo, que serán 3 dominados por la ramera y 3 dominados por el anticristo, 3 y medio dominados por el anticristo. Así que, una vez el Señor nos corre las cortinas y vemos las cosas claras, y vemos las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, podemos atender que los tiempos, como dice Apocalipsis, bienaventurado es si escuchas, si estudias, si lees, porque el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está muy cerca. Y hoy, si tú eres un curioso que has venido a escuchar la palabra de Dios, no es casualidad que la estás escuchando. Si tú eres un hermano que no creías de que estábamos viviendo momentos tan apasionantes, acercándonos a los últimos momentos de la raza humana, y todavía vivías en tus pensamientos y en tu alegría, y pensando que bueno, pues el Señor, sí que viene el Señor, pero ya vendrá. Es el momento, Señor, hermanos, de que nos arrepintamos, de que nos acerquemos, como hemos leído, al trono de la gracia, y hallamos socorro, y hallamos gracia para el oportuno socorro, en ese momento adecuado. Si tú no has entregado tu alma a Cristo, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, sé que soy pecador, sé que mi forma de vivir me lleva hacia un infierno, hacia la destrucción, y por eso me doy media vuelta, me arrepiento de mis pecados y me acerco hacia Jesús, para que Jesús entre en mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Y a partir de este momento prometo serle fiel hasta el final, porque así veo que puedo llegar a la salvación, así sé que puedo llegar a ser arrebatado cuando tú vengas a por tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. No somos salvos por obra, no os equivoquéis. Pero las 10 vírgenes de Apocalipsis 25, 5 tenían aceite, estaban preparadas para toda buena obra, y 5 no lo estaban. 5 se fueron y 5 se quedaron. Nosotros estamos llamados a buenas obras, hermanos. Amén. Amén. Un momento. Nos Si el vamos. Señor no viene antes, nos vemos la semana que viene. ¡Que nos vamos! Adiós. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África, predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida, y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.